Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de cómo se clasifica el Estado según su forma política. Primero que todo, el Estado es forma fundamental de organizaciones de la sociedad y consiste en el conjunto de instituciones políticas y administrativas que rigen un país. Generalmente se emplea el término nación para hablar de colectivos que comparten una misma identidad. De modo habitual, los estados agrupan a poblaciones que tienen una historia, tradiciones y culturas comunes. El Estado tiene como funciones más importantes desarrollar políticas económicas, sociales y territoriales. La soberanía es uno de sus atributos básicos. Significa que el Estado representa la autoridad superior de un territorio y que por consiguiente no depende de ningún otro poder. Un Estado es un tipo de organización política que cuenta con sus propias instituciones burocráticas, leyes y sistema económico, en el cual el poder se ejerce sobre una población que se encuentra en un territorio determinado. En este sentido, para que una nación sea considerada un Estado, debe tener población, soberanía y territorio. Sin embargo, no existe un solo tipo de Estado y se pueden clasificar según su sistema político territorial o su forma de gobierno. El mundo está formado por distintos estados, con características muy diferentes. Según su organización, podemos clasificar los estados del mundo dentro de las siguientes categorías. Primero, los estados unitarios. Los estados unitarios tienen un solo centro político y gubernamental, tienen un gobierno central y las leyes son aplicadas a todo el territorio. En este caso, existe un poder central que irradia hacia todo el territorio, teniendo facultad para dirigir a las autoridades locales. Tiene una sola constitución, un poder político, uno legislativo y uno judicial. El Estado unitario puede ser de dos tipos. Estado unitario centralizado, que son las decisiones que afectan a todo el territorio se toman desde el poder central. Y el Estado unitario descentralizado. En este caso pueden seguir existiendo un poder central y las regiones tienen ciertas competencias administrativas. Son ejemplos de estados unitarios Irán, Mongolia, Sudáfrica, Rumania, Portugal y Ecuador, Perú e Israel. Luego están los estados federados. Los estados federados son donde el poder reparte este gobierno central y los territorios. Y los territorios que constituyen la federación, el gobierno federal, se encarga de cuestiones como la defensa, las relaciones internacionales. Los estados se organizan mediante órganos de autogobierno que tienen pleno poder de decisión en el resto de las cuestiones. Este tipo de estado se caracteriza porque si bien cuenta con un gobierno central, el poder también reside en instancias locales, regionales o estatales. Es posible que estas instancias tengan sus propias leyes o que incluso sean políticamente opositoras al gobierno central, pero siempre están hablando de este. Algunos de estos ejemplos de estados federados son Alemania, Austria, Brasil, Birmania y Estados Unidos, Argentina, México y Venezuela. Están los estados descentralizados, que son este tipo de organizaciones, son muy intermedias en el estado unitario y el federal, y en ellos se trata de hacer compatible la idea de la unidad de territorio con una descentralización de sus estados de gobierno. Luego están los estados democráticos, que es donde su característica más importante es que son los ciudadanos quienes deciden. Ellos eligen a sus representantes políticos mediante elecciones libres, y estos representantes constituyen asambleas o parlamentos que designan a los miembros de los gobiernos y controlan la actuación. Los estados democráticos pueden ser repúblicas o monarquías parlamentarias en las que el jefe de Estado es un presidente elegido por el pueblo a través de elecciones. En las monarquías parlamentarias, la jefatura del Estado recae sobre un monarca que ha llegado al trono por herencia, pero ejerce sus funciones y representar bajo el control de las instituciones democráticas como Noruega, Islandia, Suecia y Dinamarca. Existen tres tipos de estados democráticos: el democrática representativa, donde los ciudadanos eligen a sus representantes quienes ejercerán el poder en su nombre. En Japón e Italia se ejercen este tipo de estados.
Los democráticos participativos establecen normas que permiten que los ciudadanos puedan organizarse de tal forma que tengan una influencia más directa en las decisiones gubernamentales. Y la democracia directa son las decisiones que se toman por voto popular a través de mecanismos como los referendos vinculantes, elecciones primarias, asambleas de ciudadanos, etc. En la antigua Atenas, entre los años 700 y 500 a.C., se ejercía la democracia directa. Hoy en día, Suecia es el país con los mecanismos más afinados y cercanos a este tipo de Estado. Luego están los estados autoritarios. En ellos la población carece de libertades y el poder es ejercido por una persona, grupo político o tipo de organización, suplantando la voluntad popular. La forma más frecuente en los regímenes autoritarios es la dictadura. En este sistema, la población es reprimida mediante el empleo de la violencia y la coerción, llegándose al genocidio. En las dictaduras militares, el ejército es quien ocupa el poder, suprimiendo las instituciones democráticas, y en las dictaduras totalitarias es un partido único. Algunos ejemplos son Panamá, El Salvador y Colombia. Luego están los estados simples, que son aquellos que en las relaciones internacionales se presentan en forma individualizada como consecuencia de esa estructura individual interna de tipo unitario, como Venezuela, Francia y Estados Unidos. Los estados compuestos son aquellos que están subdivididos en colecciones como soberanía política y jurídica, que puede ser de tres tipos. La unión personal, que es la unión de dos o más estados a través de un vínculo personal de soberano, y se da el caso cuando las leyes sucesivas de dos países elevan el trono por una misma persona. Un solo gobernante está al mando de dos más estados, y en el pasado era común que un monarca ejerciera su poder en dos organizaciones políticas y territoriales distintas. También está la unión real. Se basa en un hecho querido o deseado que puede estar contenido en un tratado o en un acto diplomático determinado, y en esta misma voluntad la que es suficiente para ponerle al fin a esta unión. Si bien los estados son soberanos, en este caso los gobiernos acuerdan ser representados por el mismo monarca con fines defensivos, de finanza y de relaciones internacionales, pero al interno los gobiernos son distintos para cada estado. El Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, es un estado que fue una unión real hasta su desaparición en 1918. También está el Estado federal y el confederado. El federal, desde el punto de vista del derecho internacional de los estados, que antes había aparecido como estados soberanos, se unen ahora bajo la forma del Estado federal, contándose a partir de fecha como sujeto de las relaciones internacionales, como los Estados Unidos de América, que de 1921, que comprendía los antiguos estados de Guatemala, Honduras, Salvador y Costa Rica. Y los estados confederados se trata de grupos de estados soberanos que ejercen sus propias leyes y que solo están unidos por una o varias leyes comunes sin afectar la independencia de decisiones entre ellos. En esta última figura se utiliza en casos de cooperación defensiva, migratoria o económica basada en un trato o asociación. Sus miembros pueden retirarse siempre y cuando respeten las normas acordadas por dicho arreglo. El ejemplo sería la Confederación de las Repúblicas de Colombia, Venezuela y Ecuador. Para acabar, las estructuras del gobierno pueden definir el tipo de Estado. Puede ser una monarquía, una república, una aristocracia o una democracia, como ya lo habíamos hablado. Una monarquía es un tipo de Estado en el que una familia representa los intereses y la identidad del país, bajo el liderazgo de uno o un monarca que hace a las veces del jefe de Estado. En este tipo existen tres tipos de monarquía según la forma de ejercer el poder. Está la monarquía absoluta, que el monarca dirige el destino del país ejerciendo el poder de todas las instituciones, muchas veces incluyendo el aspecto religioso, ya que se asume que el monarca es la fuente del todo poder, puesto que Dios se le transmite según el derecho divino de los reyes. La monarquía constitucional y parlamentaria son las funciones del monarca, están sujetas a lo establecido de la Constitución. Si bien el rey ejerce como jefe del Estado, también existe la figura del presidente del gobierno o primer ministro, que en este caso es elegido por el Parlamento. España es una monarquía parlamentaria. Y por último, una monarquía semiconstitucional o híbrida, que aunque en Estados existe una constitución, el monarca tiene poder de decisión sobre ella. Así que no existe alguna regulación como la de la monarquía constitucional y parlamentaria, y en Marruecos es donde se ejerce este tipo de monarquía. También hablamos de la república,
que es un Estado en el que el máximo representante es el presidente del país, elegido mediante el voto popular o parlamentario que representará los intereses de los ciudadanos durante un periodo previamente establecido en la Constitución. En este caso, existe una clara separación de los poderes político, legislativo y judicial que busca asegurar un mejor balance en las decisiones públicas y en la vida ciudadana. Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Grecia, República Dominicana y Singapur son solo algunos de los ejemplos de países republicanos. Luego está la aristocracia. Aquí la forma de gobernar del Estado está determinada por un grupo social privilegiado, generalmente con linaje o vínculos con la realeza, que se supone que tienen las mejores competencias académicas e intelectuales y morales para ejercer tal función. En Hispanoamérica fue una manera común de ejercer el poder desde los procesos independentistas, ya que fueron los descendientes directos de los primeros terratenientes quienes se encargaron de administrar la política y económica de los territorios libres. Luego está la dictadura, que es una forma de Estado en que los gobiernos están concentrados en una sola persona, encargada de tomar decisiones políticas, económicas, militares y sociales, y en este caso los poderes públicos pueden existir como instituciones, pero no tienen autonomía en la toma de decisiones, sino que más bien se encargan de hacer cumplir los mandatos del jefe de Estado, y en la dictadura se tiende a favorecer a la clase política dominante y se impide que otro. La alternancia al poder es inexistente y se establecen mecanismos constitucionales o jurídicos para perpetuar dicha situación y revestirla de un marco legal. Los gobiernos de China, Myanmar, Eritrea, Corea del Sur, Cuba y Sudán son algunos ejemplos de estados institucionales. Las tiranías también es un régimen de gobierno que se instala después de que un individuo o grupo llega al poder de una forma ilegal y muchas veces con el uso de la fuerza. Generalmente, después de dar un golpe de Estado o un gobierno establecido para mantener el poder, suelen tomarse medidas que implican la violación de normas vigentes, el uso de la violencia y la restricción de las libertades. Y por último está el totalitarismo, que es una forma de ejercer el poder a través de la dominación. Se caracteriza por la formación de un gobierno por un partido único, que cumple las funciones que le corresponden a los poderes públicos, por lo que se encarga de crear leyes, legislar y sancionar sin ningún tipo de restricciones. Los regímenes totalitarios casi siempre saltan a una figura central que es quien ejerce el poder por ser encima del partido único. El control social y la represión a los disidentes son dos de las formas de controlar la población para que se encuentre con los objetivos del partido. Los regímenes de Adolf Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia, la Unión Soviética y los Gemeres Rojos en Camboya son solo algunos ejemplos de tiranías que se han visto a lo largo de nuestra historia. Y eso es todo. Espero que les haya gustado y vayan a poder entender cómo se clasifica el Estado alrededor del mundo. Gracias.